vamos a la palabra Proverbios capítulo 17, si me acompaña en su Biblia. Proverbios 17, versículo 20 en adelante. El perverso de corazón nunca hallará el bien, y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. El que engendra al insensato, para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El impío toma soborno del seno para pervertir las sendas de la justicia. En el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. El hijo del necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Ciertamente no es bueno condenar al justo, ni herir a los nobles que hacen lo recto. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Gloria a Dios. Señor, en esta noche te pido que nos bendigas, Padre, que en cada uno de nosotros puedas edificar a través de tu palabra, mi Dios, a través de esta meditación, y tú, Señor, nos bendigas. Amén y amén. Hermanos, como siempre, ya veníamos hablando de esto, hay ciertos cambios como saltos de temática en estos pasajes de Proverbios que hemos estado estudiando, a raíz de que son por su característica literaria, ellos tienen esa forma de ir pasando de idea en idea, parecería, ¿verdad? Sin embargo, creo que hay enseñanzas muy especiales, y yo he extraído 4 verdades de este pasaje que hemos leído. 4 enseñanzas que yo sé que pueden edificarnos. En primer lugar, debemos ver el principio de la siembra y la cosecha. Este es un tema que en esa teología de la prosperidad se le da mucho énfasis. Yo recuerdo cuando se empezaba a hablar de eso en los círculos cristianos, en las iglesias, se enseñaba acerca de que si usted daba, bueno, hasta hay un cantito, ¿verdad?, que dice que si tú das 1 centavo, el Señor te da 2, pero ese es mucho más viejito que la teología de la prosperidad. Pero la teología de la prosperidad enseñaba que si usted daba $1, el Señor le iba a multiplicar por 100 ese dólar que daba. Y bueno, y parece que toda la idea de la siembra y la cosecha, de ese principio, quedaba reducido a ese ámbito económico. Sin embargo, el principio de la siembra y la cosecha es una verdad irrefutable que la palabra nos enseña en toda la Escritura. Desde el principio nosotros vemos que el Señor le está enseñando al humano a que cada acción que ejecutamos tiene una recompensa o un castigo. Siempre tiene una retribución para nuestra vida cada acto que ejecutamos. Entonces, por ejemplo, a Adán y a Eva se le dijo: si comen de este árbol, les va a pasar esto. ¿Qué estaba haciendo ahí el Señor? Les estaba poniendo esa ley. Si ustedes hacen esto, va a pasar esto. Es decir, ningún acto queda sin retribución. Ahora, cuando lo vemos ya de manera más amplia en la palabra, nos damos cuenta que es una verdad que el Señor va a incrustar en cada uno de nosotros, porque Él quiere que aprendamos que todo lo que hacemos tiene un efecto, podría llamarle un efecto boomerang. Siempre va a regresar a nosotros algo. Siempre va a regresar a nosotros algo. Por ejemplo,
Si yo vengo y yo le sonrío a usted, es probable que usted reaccione con una sonrisa también. Es probable, ¿verdad? Porque puede ser que me mire todo enojado. O puede ser que se me quede viendo. Entonces, cada acción tiene una retribución. Un día de estos, sinceramente, yo creo que fue por error. Llegué a un lugar y me confundí con una persona que estaba ahí. Yo después me quedé analizando, yo dije, esta persona ni siquiera la conozco, pero me confundí, pensé que era alguien que conocí. Y cuando entré, lo vi y le dije, hey, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y le di la mano. Y esta persona bien alegre, ¿qué tal? ¿Cómo está? También. Y entonces, bueno, y solo fue un saludo así rápido. Después me quedé pensando, ¿y dónde lo he visto? Y cuando salí del lugar también, fíjese que ahí esa persona ya no fui yo el que reaccionó, sino fue él, me dijo, que le vaya bien. Y entonces uno se queda a veces, ¿cómo ese acto cambia todo? Pero ¿qué tal si yo llego, entro y le planto una gran carota? De igual forma, ¿qué es lo que va a hacer esa otra persona? Una reacción. Entonces, eso es en cosas tan efímeras de la vida, pero en las cosas que realmente tienen peso, este principio, hermanos, yo creo que es importantísimo. Y veamos lo que dice Proverbios en el versículo 20. Dice, el perverso de corazón nunca hallará el bien, y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. Hermanos, la palabra nos enseña que Dios no puede ser burlado, dice. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y al principio dice, no se engañen. Dios no puede ser burlado. Hermanos, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. En esa teología de la prosperidad se hablaba mucho de la figura de las semillas. Decía, si usted siembra una semilla de aguacate, no espere que el árbol le dé mangos. Y es algo lógico, ¿verdad? ¿O alguna vez usted ha plantado una semilla de aguacate esperando que nazca un árbol de mango? ¿Verdad que no? A menos que lo hayan engañado. Le hayan dicho, este árbol es de mango, ¿verdad? Y usted esperaba aguacates y le salieron unos mangos todos tetelques. Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que se siembra, eso se cosecha. Si nosotros sembramos ira, vamos a cosechar ira. Si sembramos, odio, vamos a recoger odio. Si sembramos amor, vamos a recoger amor. Si sembramos pecado, vamos a recoger muerte. Entonces, Dios nos está enseñando que cada acción tiene una retribución. Dice la palabra, el perverso de corazón nunca hallará el bien. Nunca hallará el bien. Yo no entiendo a las personas cuando ellos saben perfectamente que están caminando mal delante de Dios y están fracasando una y otra vez y están pidiendo la bendición de Dios. Fíjese que eso es algo absurdo, porque si yo en mi vida estoy yendo en contra de la voluntad de Dios, no debo esperar que Dios esté agradado y que Dios me esté bendiciendo y Dios me esté prosperando. Hay personas que piden oración porque su familia está destrozada. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué razón esa familia está destrozada? ¿Dios la destrozó? No lo creo. ¿Por qué razón? Porque las personas han sembrado eso, han sembrado destrucción. Por todos lados donde ellos han estado con la familia, han sembrado destrucción. Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que están cosechando. Ahora,
Se puede enderezar obviamente el camino. Y eso es lo bonito de lo que Dios nos enseña. Que no solamente nos muestra la destrucción, el final triste, sino que nos dice que hay esperanza. Pero ¿cómo podemos cambiar esa realidad? Cambiando lo que hacemos. Hermanos, dice la Biblia que aquel que es perverso de corazón nunca va a hallar al bien. Es es una ecuación tan sencilla. Es una fórmula tan sencilla. Cuando hacemos el mal, ¿qué vamos a encontrar? El mal. Cuando hacemos el bien, ¿qué vamos a encontrar? El bien. Y a veces en la vida vamos de esa forma, pensando que Dios se está agradando de nosotros cuando vamos mal y queremos que Dios nos dé el visto bueno para todo cuando sabemos que estamos mal. Yo no sé si a usted, si usted tiene hijos y de repente su hijo le hace un gran berrinche, le falta el respeto. Bien, usted le dice, ay hijo, perdóname. Te voy a llevar a las ruedas hoy en agosto para que te contentes. Creo que un padre va a venir y le va a dar su par de cinchazos, ¿verdad? Bien puestos para que ese niño esté calmado, ¿verdad? O ya no, ¿verdad? Hoy con la ley Lepina ya no. Después, esas pobres criaturas, vamos a ver cómo terminan. Pero yo creo que todo padre debe poner ese stop, ese freno, cuando su hijo anda mal. Ahora, yo no creo que Dios también esté viendo que nosotros estamos haciendo lo malo y Él esté prosperándonos, ¿verdad? Y Dios, ay, qué bonito mi hijo, todo lo malo que ha hecho, cómo le gusta rebelarse contra mí, lo voy a bendecir, le voy a dar un premio. Y algunos dicen, es que hermano, Dios no mira las cosas como nosotros. Sí, claro, claro. Es que esa es la forma de pensar de nosotros. Pensamos que podemos hacer lo malo y recibir el bien. Exactamente, por eso es que Dios no piensa así. Porque dice que Dios al que ama, dice, corrige. Dios al que ama, castiga. Hermanos, y entonces en la Biblia vemos que la siembra va a resultar en algo que vamos a cosechar. Dice en la segunda parte, el que revuelve con su lengua caerá en el mal. El que revuelve con su lengua caerá en el mal. Esa parte la vamos a dejar pendiente porque hay otro punto que vamos a tocar. Veamos lo que dice el versículo 21. Dice, el que engendra al insensato, para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. Hermanos, esto que acabamos de leer también está ligado con el sembrar y cosechar. Los malos hijos son el castigo para los malos padres. Mire, hay padres que se lamentan con sus hijos. ¿Pero por qué? Porque no lo supieron criar, no lo supieron guiar, no lo supieron educar. Y claro, ya cuando el cipote ya llegó a una edad en donde ella se siente autosuficiente, pues ahí ya eso es difícil, mas no imposible. Pero dice que el que engendra al insensato, dice, para su tristeza lo engendra. Y hay algo, hermanos, que yo me preguntaba cuando leí este pasaje, y era en esta parte que dice ese término engendrar, verbo engendrar. Alguno puede tomarlo como algo genérico que dice que
que se tiene ese hijo, ¿verdad? Pero yo lo veo de otra forma. No es que ese hijo haya nacido de esa forma, haya nacido necio, sino que se le crió para hacerlo. Y eso, hermanos, es algo que a veces cuesta aplicarlo en la vida. Muchos padres que hoy están llorando por un hijo rebelde. Pero en el momento en que se pudo haber corregido, no se corrigió. ¿Y qué es lo que ha cosechado hoy? Rebeldía. ¿Por qué? Porque no sembró rectitud en el momento cuando pudo haberlo hecho. Aquellos que han participado en la agricultura saben que hay un momento del año en que se puede sembrar, a menos que se tenga regadío, ¿verdad? Pero cuando ese invierno pasa, por mucho que usted esté intentando ahí, ¿verdad? Inventando, la tierra no produce, porque ya pasó el tiempo. Hermanos, de igual forma, los padres necesitan entender que si sus hijos se han convertido en ese problema, es porque ellos también tienen culpa. Y dice la Biblia que para la tristeza de ellos lo han engendrado. Yo no creo que ningún padre o ninguna madre de familia se sienta contenta con un mal hijo, o que se sienta contenta con un hijo malcriado, ¿verdad? Era lo que dice el versículo 25. Dice: el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Hermanos, esto es algo que nosotros debemos atesorarlo. Los que aún no somos padres, los que son padres que están allí criando, ¿verdad? Sus hijos, que ya criaron a sus hijos, ¿verdad? Ya están viejos, ya, como dicen, ya son cueros viejos, que ya esos hijos, ya déjelos. Ya no se puede hacer mayor cosa, ¿verdad? Ya cuando uno llega, ¿verdad? Ya de los 20 años para allá, ya. Aunque hay algunos que todavía siguen en el nido, ¿verdad? Llegan a los 40 años y siguen en el nido. Pero ya de esa edad para allá, yo creo que ya uno puede recibir consejo, pero ya como dicen, el árbol torcido, ya. Dios lo puede enderezar, hermano. Yo no estoy diciendo que no. Estoy diciendo que usted tal vez ya no pueda hacer nada por esa persona. Pero Dios sí lo puede enderezar, porque para Dios no hay nada imposible. Pero los que están empezando, los que ya en un futuro vamos a empezar a criar, ¿verdad? Tener hijos. Los que en el futuro van a tener las madres de familia, los padres. Esto hay que atesorarlo. Hay que atesorarlo. La educación empieza en la casa. Allí empieza la educación. Hoy se discute ese tema, ¿verdad? Y algunos quieren que los maestros en las escuelas eduquen a los hijos cuando en las casas no tienen ningún tipo de educación ni los papás. Y dicen, no, es que en las escuelas hoy no les enseñan nada. ¿Y en su casa qué les está enseñando? Hermanos, hay que ser congruentes. Hay que ser congruentes. Mire, usted y yo somos cristianos, amén. A su hijo le tiene que enseñar principios cristianos. ¿Y eso dónde se lo van a enseñar? En la escuela, porque hoy, ¿verdad? Los colegios cristianos, yo no tengo nada en contra de los colegios cristianos, pero hoy los padres mandan a sus hijos a colegios cristianos pensando que allí los van a convertir en cristianos. Por favor, hasta más se le puede arruinar ahí.
Edúquelo usted en la fe. A Timoteo, ¿quién lo educó en la fe? ¿Quién lo educó a Timoteo? Tu abuelita, ¿verdad? Hermanos, en la casa es donde tenemos que empezar a sembrar esos principios de fe, esos principios bíblicos, esos principios morales, los principios espirituales, los valores. Y empieza, porque si no, vamos a cosechar lo que dice acá. Por eso yo lo he relacionado con eso de la siembra y la cosecha, porque los hijos son precisamente eso, una semillita que tiene que un día dar un fruto. Y ese fruto puede ser bueno, puede ser malo. Va a depender de aquellos que lo cuidaron. Mire, si usted un árbol lo deja crecer y de repente le llega una plaga, le llegan gusanos a la fruta y todo, que no lo cuida, ese árbol llega un momento en que se seca. Hermanos, y así es lo que la Biblia nos está enseñando. Queremos tener alegría en la familia, pues empecemos a sembrar esos principios de la palabra en los hijos. Hermanos, queremos tener bienestar en la vida, empecemos a caminar en los principios de la palabra. Sembremos el bien y vamos a cosechar el bien. Vamos a cosechar el bien. Hermanos, esto es difícil a veces hacerlo porque estamos en un mundo que nos está enseñando lo contrario. Pero Jesús viene y nos enseña desde sus palabras, diciéndonos que si te dan en una mejilla, ¿qué dice? Pon la otra. Si te asaltan, pues ayúdales a cargar lo que te van a quitar. ¿Le parecen congruentes esos principios a usted? Dame el celular, vos. Espérate. Te le voy a poner saldo para que puedas hablar. ¿Le parece congruente eso? ¿Verdad que no? Y puedes darle una trompada, dale. ¿Ah? Hermanos, qué difícil es vivir, hermanos. Mire, hace poco iba allí por la casa. Yo iba tranquilamente, hermanos, no sé, pero quizás iba a unos 20 kilómetros por hora. Y de repente, como un rayo, aparece un carro y adelante del carro. Bueno, y yo en una reacción alcancé a medio esquivarme y el frenazo y el carro salió como que era un hermano de la iglesia. Voy a contar el testimonio para que me pague el golpe, ¿verdad? Porque a veces andamos como locos en la calle y andamos el rotulito de la amistad cristiana. Entonces, fíjese que en ese momento que el carro me dio, yo sentí que fue un golpe bien fuerte. Y me dejó doblado el espejo y bueno, y yo intenté ver dónde se metió, se perdió el carro realmente. Y entonces yo molesto, obviamente. Molesto porque realmente molesta eso. Que personas imprudentes anden haciendo esas cosas. Pueden matar a una persona, pueden causar un accidente más grave, ¿verdad? Pues resulta que, bueno, yo dije, ni modo, me quedó este golpe, me quedó. Me fui para la casa, ni siquiera me detuve a ver qué había pasado. Yo me imaginaba que el bumper lo había arrancado o algo así. Cuando llegué a la casa, al carro no le había pasado nada. Y entonces yo me quedé pensando, pero ese golpe no era porque sentí el golpe, pues sentí el impacto. Mira, increíblemente no le pasó nada al vehículo. Entonces, yo me pongo a pensar a veces,
A veces en un momento de locura, imagínese, uno sale como que es loco, ¿verdad? A buscar pleito por algo así. ¿Qué puede esperar de eso? Nada bueno, nada bueno, hermano. A veces es mejor quedarse con un golpe a terminar con 100. Hermanos, hay que ser prudentes, hay que aprender a sembrar el bien. Donde usted está, en su trabajo, en su colonia, allí donde usted se mueve, siembre el bien y va a cosechar el bien. Si es un jefe, está a cargo de personas, siembre el bien con esas personas. Y esas personas le van a retribuir. Cáigales mal a esas personas y después va a ver lo que va a pasar. Porque a veces hay personas que así son. Solo por molestar andan haciendo las cosas. Ya después cuando no están en los trabajos, en los puestos, no son nada. Y allá los miran el fulano, el mengano. Ay, papá, aquí me vas a pagar todas las que me den. Entonces, aprendamos, hermanos, a que todo lo que sembramos tiene algo que vamos a cosechar. Segundo punto, hermanos. La corrupción tuerce la justicia. Versículo 23. Dice, el impío toma soborno del seno para pervertir las sendas de la justicia. El versículo 26, vea lo que dice. Ciertamente no es bueno condenar al justo, ni herir a los nobles que hacen lo recto. Hermanos, de corrupción creo que en este país tenemos mucho de qué hablar. Hace poco veía una caricatura donde estaba un juez sentado, ¿verdad? Obviamente era una caricatura, no era fotografía ni nada. Y aquí le están pasando el fajo de billetes y con la otra mano le está dando el mazazo aquí diciendo, inocente. Hermanos, esto lo dice claramente la palabra. Dice, el impío toma soborno del seno para pervertir las sendas de la justicia. Hermanos, es que la corrupción es una enfermedad que hace tanto daño. Porque el justo paga por el pecador. Y hermanos, y esto nosotros lo estamos viendo aquí en nuestra realidad. Aquí en nuestra realidad. Y mire, y como eso es lo que la sociedad está enseñando, esta es una cuestión de lo mismo que hablábamos, de la enseñanza que se le da a los niños. Eso es lo que los niños van viendo cuando crecen. Eso es lo que los niños van viendo. La corrupción. Entonces, ¿qué pasa? En un futuro estas personas que no han aprendido principios, que no han valorado estas cosas, van a llegar y van a ser parte de eso. Ahora, yo sé que aquí quizás no habemos personas relacionadas con este tema de la justicia penal ni nada, ¿verdad? Pero la justicia abarca muchas cosas, muchas cosas. Por ejemplo, hay gente que de repente están en lugares donde tienen acceso a dinero y ven la oportunidad de enriquecerse. ¿Eso es injusticia o es justicia? Injusticia. Esa corrupción tuerce la justicia. Mira, aquí en este país hay personas que tienen sus empresas y están luchando por avanzar, por crecer. De repente hacen una licitación en un lugar y perdieron. ¿Por qué? ¿Por qué no le dieron dinero al encargado de la licitación? ¿Y eso qué
¿Qué es? Corrupción. Ahora, ¿a qué somos llamados nosotros? A no ser parte de eso. A no ser parte de eso. Yo recuerdo una vez un señor me estaba contando un caso, él me lo estaba contando, ¿verdad? De su boca. Tenía, tenía camiones y todo, ¿verdad? Y de repente un camión de él fue a accidentarse ahí por Santa Tecla y bueno, fue un accidente bien grave, como a las 4:30, 5 de la mañana. Y entonces le habla el motorista y le dice, mire, estoy aquí en un gran problema y no hay qué hacer. Y le dijo, llegaron los policías y todo, porque el otro carro dice que había quedado destrozado, habían personas heridas. Y dice que le dice el policía, mira, aquí te vas a ir preso porque aquí hay heridos. Y entonces, y le habla a este señor, al dueño del camión, y el fulano este le dice, mire, aquí estoy, que no hay qué hacer. Y dice que de repente le dice uno de los policías, ya le dijo, ¿con tu patrón estás hablando? Sí, pasámelo. Dice que sí, mira, aquí está un gran problema. Tu camión va a ir preso, el turista también, va a tener que pagar indemnizaciones. Bueno, le dijo, ni modo. No, pero si querés te ayudamos. ¿Cómo? Le digo. Ahorita te dejo libre el camión y en tal lugar me vas a dar $500. Mire, y me dice este señor, increíblemente, increíblemente. Y mire, y no es por nada, pero este señor me cuenta que lo peor de todo, me dice, es que era una mujer la que lo sobornó, la que le pidió soborno. Y entonces y me dice, qué barbaridad, me dice. ¿Yo qué hago? Me dice. Entonces, parece que el sistema nos atrapa, ¿verdad? Y nos convierte en víctimas. Y tenemos que ser parte de esto porque aquí estamos. Pero hermanos, usted y yo como hijos de Dios no podemos ser parte de esa corrupción. No podemos. Ahora, a veces inevitablemente vamos a estar en situaciones donde a veces, pues, ¿qué vamos a hacer, verdad? Pero si de nuestra parte vamos a estar metidos en esas cosas, hermanos, por favor, dejemos de andar posteando cosas y andar diciendo cosas críticas ahí en Facebook. Si somos parte de ese sistema también. Empecemos a tener congruencia en las acciones y veamos lo que la palabra nos enseña. Hermanos, esa perversión de la justicia va a tener un castigo. Va a tener un castigo. No pensemos que los que siembran corrupción van a cosechar bendición. Así que, tercer punto, debemos hablar con prudencia y saber callar cuando es necesario. Veamos lo que dice el versículo 27. Dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Hermanos, hablar es muy fácil. Saber hablar es difícil. A veces nosotros cometemos el error de hablar de más. Y es mejor hablar menos. Hoy venía escuchando en la radio
una lectura de un libro. Y en el libro dice el autor, está hablando de las relaciones del hombre con sus amigos y de las mujeres con sus amigas, ¿verdad? Entonces, dice que el hombre, cuando se reúne con sus amigos, dice, sus pláticas son escuetas. Usted viene y le dice a un amigo, ¿verdad? Hey, ¿cómo estamos? Bien. ¿Vos cómo estás? Bien. Usted ve hablar a dos mujeres y ahí empieza, ¿verdad? El saludo, y ese saludo lleva 1000 palabras. Entonces, a veces, bueno, no estoy diciendo que todo el tiempo sea así, pero digamos que es la práctica, por decirlo así. Hay hombres también que les gusta, ¿verdad? La chachalaca. Pero a veces nosotros hablamos de más. Hablamos de más. Y ese es un problema. Mira, a veces es necesario aguantarse las palabras. Aguantarse las palabras. A veces andamos con un chambre, ¿verdad? Que nos pica la lengua. Ay, es que no aguantamos pero ¿y por qué no nos callamos? Porque queremos hacer más interesante la tarde, el chat. O sea, hay que tener cuidado, hermanos. Mire lo que dice, el que ahorra sus palabras, el que ahorra sus palabras. Hay que hablar menos. Hay que hablar con sabiduría. Hermanos, y dice que aún el necio cuando calla es contado por sabio. Hermanos, a veces cuando callamos nos vemos mejor. A veces andamos que, mire, andamos a punto de estallar, ¿verdad? Y a veces cuesta callarse. Pero a veces es necesario aguantarse mejor, dejar que la olla de presión sople, ¿verdad? A que la olla de presión reviente. Luego, cuando haya pasado esa presión, dilo. Pero lo que dice la palabra es algo real. Hay que ahorrar las palabras. Nos vamos a convertir en ricos, fíjense. Vamos a tener un montón de palabras ahorradas que le van a servir después. Pero si de repente nos gastamos todas, vamos a quedar sin nada. Vamos a empezar a hablar solo pagazo, ¿verdad? Y vamos a ver en último punto, hermanos. Acompáñenme al versículo 22. Dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Hermanos, cuando leí este pasaje, no podía dejar de pensar en un tema que está en boga en la actualidad, y es el tema de la depresión. A veces nosotros tomamos ese tema a la ligera. A veces las personas dicen en son de broma, es que ando con la depre. La depre. Parece que fuera un jueguito, ¿verdad? La depresión es una enfermedad muy seria. Es una enfermedad grave. Es una enfermedad que mata. Si usted nunca ha atravesado por un momento de depresión, mire, eso es complicado. Yo hace un par de años pasé un periodo de mi vida triste, duro. Le confieso, llegó un momento en que yo quería abandonar todo. Todo, no me da pena decirlo.
quería dejar mi matrimonio, quería abandonar el trabajo, quería dejar este lugar, quería irme lejos. No tenía sentido nada para mí. Mire, hasta ese momento es cuando yo entendí de qué se trata la depresión. Porque yo antes pensaba, yo decía, la depresión ese es un invento que la gente tiene para hacerse los que están sufriendo. Pero cuando leo este pasaje y dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Hermanos, a veces permitimos que las cosas de la vida se vayan haciendo grandes, las tristezas, los dolores, las insatisfacciones. Llega ese momento en cuando la tristeza se apodera de su corazón. Usted ya no piensa más que en eso. Y por eso es que dice la Biblia, dice que esa tristeza seca los huesos, va a terminar matando a estas personas. Hermanos, es increíble cómo personas famosas de repente se suicidan. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? Yo desearía estar en su lugar. Yo desearía tener sus millones, sus lujos, su fama. ¿Pero por qué se suicidó? Vivían infelices. Vivían infelices. Personas que no tenían sentido ya. Habían dejado que la tristeza los matara. Hermanos, pero hay un remedio para eso. Dice, el corazón alegre constituye buen remedio. Hermanos, cuando uno está así y le dicen, hermano, ¿y por qué usted no? Alegre ese hombre. Dan ganas de pegarle, ¿verdad? Así como los judíos cuando estaban allá en Babilonia, y hay un salmo que dice que les decían, ¿verdad? Los caldeos, ¿por qué no nos cantan aquellos cánticos que ustedes estaban entonando allá? ¿Por qué no? ¿Cómo vamos a cantar? Decían. Si estamos lejos de nuestra tierra, estamos esclavos. Hermanos, pero dice la palabra que ese corazón alegre, ¿y quién puede alegrar su vida? El Señor. ¿Sabe dónde encontré refugio yo? En el Señor. Yo empecé a tratarme con fármacos, pero de repente llegó un momento en que yo dije, ¿qué estoy haciendo? Me ayudaron, sí, pero no eran la solución. Hermanos, no permitamos que esas tristezas se apoderen de nosotros y nos lleven a ese estado de muerte que menciona ahí. Veamos con optimismo la vida de una forma diferente y esperemos que el Señor va a estar con nosotros porque Él va a estar con nosotros. Amén. Pongámonos en pie en esta noche. El pastor ha terminado su predicación. Si todavía no has aceptado al Señor Jesucristo, te invitamos a hacer con nosotros la siguiente oración. Dios mío, reconozco que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Creo en mi corazón que Cristo es el Señor y que es tu Hijo amado. Reconozco que Cristo murió por mis pecados y que tú le resucitaste de entre los muertos. Yo abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Si has hecho esta oración y has creído en tu corazón, tu nombre ya ha sido inscrito en el libro de la vida y hay gran gozo en el cielo. ¿Qué hacer ahora? Acércate a la iglesia cristiana que esté más cerca de ti. Lee la Biblia y pídele al Espíritu Santo que te dé entendimiento para discernir su palabra.